El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gracias a ti en esta hora por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia y por el favor de la vida. Señor, oro por aquellas personas que necesitan de ti, Señor. Oro, mi Dios amado, para que sus vidas sean transformadas por esta palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, confronte sus vidas y podamos verles formar en el cristianismo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 34 al 43 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Como padres, nos preocupamos muchísimo por el bienestar de nuestros hijos. Dicha preocupación nos lleva en ciertas ocasiones a asumir riesgos que traen desastrosas consecuencias, como en el caso que trataremos en el día de hoy: la televisión y los videos, pasatiempos no tan inocentes. En el mundo entero, los televisores se mantienen encendidos, especialmente donde hay niños. Como padres, estamos en la responsabilidad de rehusar a ver toda clase de programas que nos ofrecen y enseñar a nuestros hijos a seleccionar lo que realmente aporte o interese, convirtiéndolos así en telespectadores enfocados. Con todos los avances tecnológicos, los aparatos televisivos son cada vez mayores, con mayor sonido y definición. Además, la serie interminable de ofertas de programación, donde hay novedades que esclavizan, como televisores en condiciones de recibir 500 canales con monitoreo inteligente, o televisión con memoria, que es la integración de la televisión con el computador, congelador de imágenes. En fin, cada vez nos vemos más involucrados en la sociedad de consumo que ha llegado a nuestros hogares a ser de nuestra familia los esclavos fieles de la televisión y los videos. La televisión se ha convertido en el hijo adoptivo preferido y ocupa el mejor lugar en la casa. Pasa encendido la mayor parte del día, teniendo presas a las amas de casa entre suspiros y debates que ofrecen las telenovelas. Los niños
presos por los tiroteos en las películas o sin espabilar con las caricaturas. ¿Se ha detenido a observar y pensar en la calidad de programas televisivos que entretienen a su familia? Mire las diferentes ofertas televisivas. Las incansables telenovelas te ofrecen un menú de adulterio, incestos, hijos ilegítimos, hogares destruidos, emociones lastimadas, violencia y crueldad, donde te invitan a consumir estos antivalores con los cuales estás luchando y como te identificas con ellos, no permites que salgan de tu vida. Si esto ocurre en mentes maduras, ¿qué efectos ocasionan en la mente de nuestros hijos? Las películas de contenido moral no solo representan el pecado y las pasiones humanas, sino que también exaltan los motivos turbios y egoístas como si fueran legítimos y deseables, arrastrando a los muchachos a las más ardientes pasiones. Fuera de esto, queda la imagen malsana que se ofrece como plato para que la mente juvenil pierda la sinceridad y la dignidad. Qué tristeza que este entretenimiento esté inhabilitando a la población para pensar, para trabajar y descansar adecuadamente, porque les está sumergiendo en un estado de languidez. Cuando estamos mirando la televisión, el cerebro está reconstruyendo imágenes a partir de cientos de miles de puntos luminosos, repetidos durante horas, y a esto le sumamos las vibraciones electromagnéticas. El cerebro termina agotado e imposibilita la capacidad crítica de información. La Escritura nos insta con esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Muchas son las enseñanzas que nos han dejado los mayores con sus cotidianas frases, las cuales se han constituido con el transcurrir del tiempo en máximas que toman el nombre de refranes. Una de ellas es precisamente la siguiente: lo malo de la rosca es no estar en ella, destacando el privilegio de estar al lado de los que tienen influencias sobre algo o alguien en especial. A propósito de rosca, nuestro mensaje tiene que ver con ella. El mensaje de hoy: rompiendo la rosca. Hay discursos o sermones que tienen que romper el hielo en un auditorio que está esperando grandes respuestas y que para tal fin se han congregado. El del apóstol Pedro fue ese rompehielos y tiene que ver con el anuncio de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Ahora, debemos romper la rosca porque Dios es imparcial. Nos dice la Biblia: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción significa parcialidad. Del griego también significa la persona que toma partido o que muestra favoritismo, la que también exhibe prejuicio o muestra discriminación o parcialidad, que trata a una persona mejor que a otra. Y Dios rompe la rosca a través de este mensaje porque es un Dios imparcial y porque Él prometió salvación para todos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y la invitación del Señor es a que pongamos la mirada en el Señor Jesucristo, no solamente algunas personas, sino todas las personas de la tierra, porque Él es Dios y no hay otro. Así que Él prometió salvación para todos, porque es un Dios imparcial, y Él rompió con todo el orden que traía a través de su pueblo Israel, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Él es un Dios imparcial porque juró sobre sí mismo que aplicaría su justicia. En los versículos 23 y 24 del libro del profeta Isaías capítulo 45 nos dice: por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y de mí se dirá: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Dios quiere romper la rosca a través de esta palabra porque es un Dios imparcial que honra a los que le honran. Nos dice la Biblia que Pedro se expresó de la siguiente manera: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, porque Dios le encanta que las personas puedan obedecer su palabra, es decir, a los temerosos de su palabra. Y Cornelio era un claro ejemplo del verdadero temor de Dios, porque dice la Escritura que él era un hombre temeroso conforme a su palabra, que era un hombre que hacía grandes limosnas al pueblo, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y oraba a Dios siempre. Pero también el Señor quiere romper la rosca porque es un Dios imparcial con los que hacen justicia. Y Cornelio fue exaltado por Dios porque no solamente era oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Es decir, tenía testimonio con todo lo del pueblo y expresaba todo lo que Dios necesitaba que se hiciese con la humanidad. Santiago, el hermano del Señor, nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y lo que Pedro está exaltando es la manera en que Dios rompe con todo lo que había establecido para Israel sin dejar de tenerlos en cuenta. Simplemente traslada la salvación a los gentiles que necesitaban escuchar la palabra precisamente a través del pueblo de Israel, pero ellos no cumplieron con ese privilegio de hablar del Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, que hizo el mar y todo lo que en él hay. Pedro entendió que hay que romper la rosca de lo que tenían los judíos en su corazón, es decir, entendieron mal que la salvación viene de los judíos para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Aunque es verdad, no significaba que era solamente para ellos, sino que también era para toda la humanidad. Por eso dice el apóstol Santiago: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y Cornelio estaba cumpliendo con esta palabra. Cuando Pedro descubre que el Señor no hace acepción de personas para presentar el evangelio de la salvación, y cuando se dirige a Cornelio, quien era ciudadano romano, exclamó: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque él creía que la salvación era exclusiva para los israelitas. Qué bueno es saber que tenemos un Dios imparcial, que todo aquel que mira a él puede obtener su favor de la redención, puede obtener el favor de él para la solución de las dificultades, puede obtener de él la paz que nadie puede tener sin Cristo, y puede cambiar toda naturaleza y todo carácter. Ahora, ¿cree usted también como Pedro en la hermosa declaración que dio acerca de Dios en cuanto a su plan de salvación? Dios nos dice que hay que romper la rosca, número 2, porque Él la rompió primero. En el versículo 36 dice la palabra: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios la rompió primero por medio de sus profetas. Dice la Biblia en el libro de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
porque Dios siempre ha tenido heraldos, ha tenido comunicadores de su palabra, pero también lo hizo por medio de su Hijo, y por eso nos cita la Biblia que es en Cristo que encontramos la solución. Ahora, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pedro fue el encargado de abrir el reino de Dios con la llave preciosa del Evangelio de Jesucristo, y de una vez por todas se dio cuenta que la gloria de Dios no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. A lo suyo vino el Señor Jesucristo, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y el hecho de que Dios no haga acepción de personas pone de manifiesto el deseo de que todo el mundo, independientemente de su nacionalidad o grupo étnico, escuche el Evangelio y crea. En Cristo no hay barreras. La salvación es para todas las naciones, no solamente para todos los israelitas. En muchas ocasiones parece que Israel fuera la ruta exclusiva para la salvación, pero Dios da una advertencia clara que la salvación es para todos los que le siguen, y a ellos les llama suyos. Israel era el medio dado por Dios para que las demás naciones conocieran de la salvación, pero como no la cumplieron, Jesús, el Mesías prometido, se encargó de esa divina misión. Quizá la más grande barrera para que se difundiera el Evangelio de las buenas noticias haya sido el conflicto entre judíos y gentiles. La gran mayoría de los nuevos creyentes eran judíos, eso dice la Biblia, y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse a los gentiles, pero Dios rompió la rosca que creían los judíos tener con él y envió a Pedro con el Evangelio para alcanzar a Cornelio, para nuestro Señor Jesucristo, e instaurar el modelo de la salvación de Dios, es decir, para todo ser humano. Pero ¿cómo alcanzarlos a todos si no hay quien anuncie? La Escritura dice en Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en todo aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nos corresponde a nosotros, los gentiles que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ir por judíos y griegos, porque no hay ninguna diferencia entre los hombres. Ahora le está pidiendo a Dios que le muestre el camino para ir a predicar la palabra a la persona indicada. Rompa la rosca con los que ya escuchan y con aquellos que no quieren aceptar la palabra, puesto que hay muchos Cornelios esperando la salvación. Hay que romper la rosca ahora mismo. Número 3, porque Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo para servir a todos. Dice la palabra del Señor, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús con su Santo Espíritu para que nos sirviera a nosotros sanando el alma y también sanando nuestro cuerpo, porque él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, pero también liberando a los endemoniados, porque él fue ungido para hacer el bien a todos los hombres que andaban mal. Dios tiene el poder en Jesucristo para que podamos liberar a las personas que están atadas por los demonios, a las personas que están atadas por las enfermedades que traen los demonios, a las personas que están atadas por el pecado, que son obra de Satanás. Pero Dios quiere que rompamos toda rosca, es decir, que salgamos de la misma iglesia y que compartamos las buenas nuevas a aquellos que todavía no forman parte de la misma. Hay un tercer aspecto que Dios quiere que tengas en cuenta. Dios quiere romper la rosca porque Dios resucitó con poder a Jesús para testimonio a un solo pueblo, es decir, a su iglesia. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
Ahora, Él lo hace para que no haya diferencia alguna. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 7 al 9, nos dice la Biblia: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios resucitó con poder a Cristo para traer testimonio a un solo pueblo, es decir, a su iglesia, porque Él vino y se apareció primero a los que habían caminado con Él, para que no haya ninguna diferencia, pero también para arrasar la barrera divisionista. Dice la Biblia en Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tampoco Dios quiso que fueran los gentiles únicamente los que abrazaran el cristianismo, sino que también a los israelitas que aceptaran su nombre. Con los dos formaría un solo pueblo y derrumbar esa pared divisionista de separación que había antes de que el Señor Jesucristo llegara a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios levantó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y forme parte de su iglesia como pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que rompamos la rosca como cristianos, finalmente, porque Él quiso que por conducto nuestro el mundo conozca que Jesús es el juez. En los versículos finales dice la Biblia: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él es juez de vivos y de muertos, y Él es el perdonador de todos los pecados de aquellos que se acerquen a Él con confianza. En conclusión, debe recordar que la sociedad hace acepción de personas. Dios, en cambio, ofrece su amor y su gracia, y cualquiera puede recibirlos. Hoy estás incluido en este mensaje de la salvación, porque Dios rompió a través de Pedro la rosca que los judíos pretendían mantener acerca del plan de tu redención, de tu salvación. Si tienes alguna dificultad por el pecado, si tienes alguna enfermedad por el mismo, Dios está aquí esperando para que entregues tu vida y puedas aceptar la propuesta de cambio. Si es así, inclina tu rostro allí donde estés y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y por haberme incluido en el plan de tu salvación. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y quiero que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, gracias por no hacer acepción de mi vida, y gracias porque también incluyes a mi familia y a mis amigos. Te suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.